Gracias. Cedo la palabra al joven César Daniel. Gracias. Es para el expositor. Mi intervención es para presentar un dilema al que conduce el uso de la metáfora dentro de la filosofía o en el campo de la filosofía. En efecto, tanto quien dice la metáfora como quien la escucha coinciden en que no se quiere decir lo que se está diciendo. Cito el ejemplo: sus ojos son como dos luceros. Estamos de acuerdo en que no se quiere decir propiamente eso, es decir, se usa la metáfora. Lo que es posible decir se puede decir claramente sin recurrir a ella. Ahora bien, los cuernos o los puntos a los que nos conduce el dilema son: o el filósofo habla en serio cuando dice lo que dice, es decir, usa la metáfora, o no habla en serio cuando dice lo que dice. Si no habla en serio, entonces usa una metáfora para decir otras cosas. Si habla en serio, aparece un discurso descabellado, y quien quiera que se enfrente a un discurso descabellado tiene el derecho a desconocerlo o a no tomarlo en serio. Es decir, cuando el filósofo habla en serio, no debemos tomarlo en serio, y cuando no habla en serio, nos invita con honestidad a que no lo tomemos en serio. En definitiva, los filósofos nunca hablarían en serio, pues nunca dicen lo que dicen. No sé si soy claro en la presentación. ¿Tu pregunta sería? Si me puedes aclarar este dilema, o coincidirías conmigo en los puntos de... Bueno, si entendí, dices que al utilizar una metáfora no se dice lo que se está diciendo. Bueno, pues efectivamente esta es la característica de la metáfora. De hecho, dentro de la literatura se explica como un tropo que viene del griego, que significa cambio. Es una traslación, es decir, no es propiamente lo que se está diciendo. Sin embargo, no considero que por este motivo se deje tomar en serio un texto, pues no son palabras elegidas al azar, sino que guardan cierta relación con lo que se trata de decir. E incluso tú, cuando mencionas que tu discurso es descabellado, entonces estás usando una metáfora. Luego, entonces no deberíamos tomar en serio tu pregunta. Pero entonces aquí, ¿cuál sería entonces aquí la finalidad de usar la metáfora en la filosofía, si nos quedamos de alguna manera en una capa superficial, si se me permite? Y tengamos en cuenta que lo que la filosofía busca es la verdad. Entonces, ¿cuál sería la función de la metáfora? Es que no, al utilizar una metáfora no es como ya establecer una verdad, sino que lo que se pretende es hacer alusión a algo que se quiere dar a entender, que no propiamente se tiene claro, incluso por el propio autor podríamos tenerlo claro, pero se tiene una intuición o una noción de esto y es la manera de transmitirlo. Entonces sería simplemente como un uso limitado, del cual se podría prescindir en la filosofía. Si tuvieras todos los términos del lenguaje filosófico claros, sí. Gracias. Cedo la palabra al joven Denis. Bueno, yo unas cuantas cuestiones muy puntuales. La primera es con respecto a que supuestamente el ejercicio es crear una polémica, y tú acabas de aceptar hace rato que tu pretensión es exponer una relación entre literatura y filosofía por medio del concepto de metáfora. Eso no corresponde a una tesis que se pueda responder con sí o no, que es una de las exigencias, al menos de uso corriente de la materia, hasta donde yo la tenía entendida. En todo caso, tu postura no es polémica, y estás exponiendo pues si quieres, un trabajo, una reflexión, una ocurrencia, depende del nivel en que lo quieras poner. Eso con respecto a la forma. La otra situación tiene que ver con este largo debate
tuviste con mi compañero Adán, donde aparte de que yo considero que él confunde racionalidad con razón, porque la razón sí es una capacidad hasta como yo lo entiendo, pero no la racionalidad. La racionalidad es un conjunto de elementos, entre ellos la razón obviamente, que permite elaborar un discurso con determinadas pretensiones de verdad referidas a cierto modelo de verdad que se tiene. Y en ese sentido, yo creo que una distinción más importante de tu personalidad literaria sería el plantear la pretensión de verdad que se tiene en el discurso filosófico y que en el literario pues no se expresa. No sé si se tenga implícito, no sé si algunos literatos te digan: mi propósito en la novelita tal es exponer una cosa en la vida cotidiana que creo que pasa mucho, algo así puede ser, ¿no? Pero si es así, yo escribiría una novela sobre Hacienda, por ejemplo. Es espantoso. Y el otro caso es, tú dijiste algo que creo que debilita mucho tu posición de postura literaria, porque dices el caso que la filosofía trata de eliminar ciertas facetas del sentimiento con respecto al discurso, que la literatura es imperativo que te gusta, algo así más o menos definiste. O sea, es necesario que la literatura te lleve un sentimiento en relación, o sea, estableces una relación estética en el sentido kantiano, ¿no? O sea, te puedes hacer un juicio sobre algo bello de un escrito. Y el problema de eso es, ¿qué pasa cuando te gusta un escrito filosófico? Entonces lo denominamos ya obra de arte. Y el otro problema que creo que ayudaría muchísimo, que es el más sencillo, es quiero que me digas un ejemplo concreto de metáfora usada en un texto filosófico. Eso creo que sería muy útil. Y tomando la distinción de Cintia, no alegoría. O sea, no me digas es que el anillo de Giges, y es que la niña, y es que la caverna. Ya hemos visto que para la distinción es imposible usarla, ¿no? Me gustaría un ejemplo concreto. Gracias. La palabra al joven Ali. Bueno, sí, en primera parte mi trabajo, como lo mencioné, pretende explicar esta importancia de la metáfora. Mi postura es esta respecto a la personalidad literaria. Considero que sí hubo polémica, porque de no ser así, al terminar de leer, la mayoría del auditorio se hubiera ido y no hubiera ya 2 o 3 preguntas realizadas, porque hay personas, y quizás no en desacuerdo, pero con cierta discrepancia en algunos términos, y es lo que da aquí material para estar en este momento. Incluso tú que estás preguntando los puntos siguientes. Luego, en personalidad literaria me dices, mencionas lo de la pretensión de verdad en el texto filosófico. Sí, lo aclaro, de hecho desde el principio en los conceptos clave menciono el texto filosófico que implican una búsqueda de sentido y tratar de comprender el mundo, cosa que no está tan presente en los textos literarios. De ahí lo de ¿qué pasa cuando un texto es filosófico literario? Bueno, sí hay ejemplos, y de hecho menciono El banquete, que es un texto muy claramente, desde la filosofía obviamente se estudia, ya la mayoría ya lo habrá leído. Y desde la literatura también es un texto muy rico, muy importante, porque yo incluso hace un año hice un trabajo respecto a la literatura presente en ese texto. Entonces te puedo asegurar que desde los 2 aspectos posee mucho material este texto del banquete de Platón. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo que es un texto bellísimo, real, tiene un estudio fantástico del demonio mediador sobre el banquete de Platón, y el Zaratustra de Nietzsche también es precioso, y lo que tú quieras. Yo quiero un ejemplo concreto de metáfora, no un texto que tenga dentro, sino que me digas, mira, ese fue el último punto. Primero me preguntaste de la distinción en qué pasaba cuando un texto era tanto filosófico como literario. No, lo que te pregunté es qué pasa cuando te gusta, porque dijiste, una de las distinciones es que un texto filosófico no interesa que te guste, y he dicho eso. dijiste al final,
pretende eliminar el sentimentalismo mientras que el otro merece despertar los sentimientos. Entonces, si es así, ¿cómo definimos un texto que, a pesar de que sabemos a todas luces es filosófico, despierta sentimientos? ¿Es que lo hemos vuelto literario nosotros o es que es literario en sí mismo? Esa es la cuestión. Y la cuestión no es sobre si el banquete tiene alegorías, si está bellamente escrito, que quién duda eso, quién sabe quién sea, sino un ejemplo concreto. Fíjate, es que aquí se dice tal y como Kant no define esto, pues mira, lo hace con esto. Bueno, no Kant, pero quien sea. Digo Kant porque tengo el libro aquí. Pero cualquier autor, o sea, una metáfora concreta, porque no me vas a decir es que el banquete completo es una metáfora. No, claro que no. Entonces, una concreta, ¿no? O sea, las 3 líneas que ocupe una línea, 5 palabras. Sí, bueno, este era el último punto al que iba porque precisamente en ese momento no recuerdo alguno. Tengo aquí un texto, bueno, de verdad y mentira sobre sentido extramoral. Igual en lo que con la siguiente pregunta, seguro que puedo encontrar alguna metáfora que no es precisamente una alegoría.